Muy bienvenido a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera y hoy tengo el gusto de presentar la traducción del mensaje que el pastor Josh predicó. Y nosotros hacemos esto porque creemos que a través de este podcast usted va a escuchar un mensaje poderoso que tiene poder para transformar vidas. La Iglesia Cristiana Quad City está en Prescott Valley y creemos que este mensaje es poderoso y le invitamos que se comunique con nosotros a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica. Puede llamarnos al 928-800-0171. Una vez más, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Comuníquese con nosotros, le esperamos con brazos abiertos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora estamos por llevar a cabo el mensaje potente de la palabra del Señor. Hoy en día le estamos invitando que abra su Biblia o esté muy atento porque vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, el capítulo 2. La palabra del Señor lee de esta manera porque este mensaje es poderoso. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 8. Oiga y vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura, 2 de Timoteo, el capítulo 2, verso 8. Yo soy el pastor Ricardo Vera. Dice la palabra: no dejes de recordar ¿a quién? A Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Quiere decir que Él vive. Y lo dice Pablo con toda certeza: este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Ahora, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación, pero fíjese, que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito o de aceptación. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Por supuesto, si lo negamos o no lo queremos, también Él los negará. Lo rechazamos, por supuesto, no vamos a tener salvación. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Bendita sea su palabra. Ahora, estos son días buenos porque son días de esperanza. Y el mensaje que usted está por escuchar es un mensaje más que todo dirigido a los evangélicos, porque más que un mensaje evangelístico, los creyentes deben estar atentos y entender dos cosas que Pablo le está encargando al joven Timoteo. La persona que todavía no es creyente debe arrepentirse y aceptar a Cristo. La persona que es creyente debe tomar las cosas más en serio. Una vez más, no es necesariamente un mensaje evangelístico, pero la persona inconversa debe arrepentirse, debe entender que necesita a Cristo. Pero el evangélico o el creyente debe tomar las cosas más en serio y debe tomar en cuenta dos cosas. Primeramente, no olvides a quién seguimos. Los creyentes, no olvides a quién seguimos. Nosotros seguimos a Cristo. Y en segundo lugar, no olvides lo que debes guardar. Nosotros tenemos el evangelio depositado en nosotros. Tenemos una tremenda responsabilidad. A nosotros se nos ha encomendado el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cómo lleva Pablo esto a casa? ¿Cómo encarga Pablo a Timoteo esto? Le da 3 palabras. Escucha esto. Le dice: acuérdate de Jesucristo. ¿Acuérdate de quién? Acuérdate de Jesucristo. Suena tan simple, pero no. Pero fíjate, cuando la vida cruza con circunstancias pesadas, cuando la presión en el trabajo te mantiene despierto por la noche, cuando los niños te presionan y parece que la paciencia se te acaba, cuando los dedos se acumulan más alto que el cheque de pago,
Cuando el médico llega con noticias que no querías escuchar, entonces debes acordarte de Jesucristo. Ahora no es tan sencillo, ¿verdad? De repente recordar a Jesús no se siente simple en absoluto. En esos momentos, cuando nuestros planes se deshacen, cuando el pecado nos hace tropezar, cuando las mentiras del enemigo se vuelven tan fuertes que como que nos hacen sordo a la verdad, a las verdades de Dios, mantener nuestros ojos en Él puede parecer casi imposible. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, te dice a ti, me dice a mí, acuérdate de Jesús. Es exactamente por eso que Pablo ancla a Timoteo aquí. Cuando la vida se siente abrumadora, la única forma de avanzar no es esforzarte más y apretar los dientes, es recordar a quién, a Jesús, a Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Tratarlo al centro de nuestra vida es clave, tenerlo al centro de todo es importante. Todo lo que necesitamos para la perseverancia y la fidelidad se encuentra en Cristo Jesús. Por esa razón se nos dice que fijemos los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la vida. Hebreos capítulo 12, los versos 1 y 2. No se trata de recordar a cualquier persona, se trata de recordar a Cristo Jesús único y suficiente. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, aquel que venció la muerte y ahora reina para siempre, aquel que está sentado en el trono sobre toda la creación, el que vive e intercede por todos los creyentes. Este es el único. Ante Él toda rodilla se doblará algún día y toda lengua confesará, para la gloria de Dios Padre, según Filipenses 2, 9 al 11. No es coincidencia que Pablo usa estas dos frases. Él dice y nos recuerda, resucitó de entre los muertos, y también dice, descendiente de David. Usa dos frases para que recobremos ánimo. Resucitó de entre los muertos y descendiente de David. Y luego dice, este es mi evangelio. Pablo dice, este es mi evangelio. Cuando dice, este Cristo resucitó entre los muertos, y luego dice, descendiente de David, este es mi evangelio, ya que ambos presentan algo verdadero y único de Cristo Jesús. ¿Alguna vez has notado cómo a veces una sola palabra puede desbloquear una ola de significado? Por ejemplo, como la palabra hogar puede traer 1000 recuerdos. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí cuando dice resucitó de entre los muertos. Esto nos recuerda tanto a Timoteo como a nosotros que Jesús murió por nuestros pecados y fue resucitado para demostrar lo eficaz que hizo su resurrección. Fue algo poderoso lo que hizo cuando murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Por su muerte pagó el castigo por el pecado del hombre, y cuando resucitó fue vindicado judicialmente por Dios. Dios rescató a su pueblo, derrotando a la muerte de una vez y por todos a través del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, recordar que Jesús resucitó de entre los muertos nos ayuda, ojalá que entiendas eso, nos ayuda a permanecer fieles a un Dios fiel, porque Dios es fiel. Amén a eso. Dice la Escritura, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y luego usa la otra frase, descendiente de David. No solamente resucitó entre los muertos, pero también la frase descendiente de David. Presta atención a esto. Esas palabras le recuerdan instantáneamente a David y a cualquier persona que conocía la historia de Dios, que había un prometido. La profecía dice que había un prometido.
el rey ungido, el Mesías, había sido prometido por Dios en la palabra de Dios. Al profeta Samuel, Dios le prometió que llegaría un día en que el rey del linaje de David establecería su reino, pero para siempre. El trono de David sería asegurado. Este rey iba a gobernar por toda la eternidad. Él sería el que verdaderamente iba a librar a su pueblo. Este es el rey al que servimos. Recuérdalo, dice Pablo. Recuerda lo que Dios prometió. Y si Dios lo prometió, ¿sabes qué, amigo? Lo va a cumplir. Y así es. Entonces, adelante, creyente. Adelante, hermano. Adelante, firme en la batalla. Resucitó de entre los muertos y descendiente de David. Dos verdades se nos dan para que cuando seamos tentados a evitar el dolor y queramos desviarnos, la humillación, el sufrimiento, incluso la muerte en su trabajo, para hacer avanzar el reino de Dios, recuerdes a Jesús y perdures y que seas firme en la batalla. Recuerda que la muerte es siempre la puerta de entrada a la vida. El sufrimiento es siempre el camino a la gloria. Pablo, en este instante, puede decir esto porque es la prueba viviente de que te aferres y que no te rindas sin importar las circunstancias en que te encuentres. Él soportó. Dice, este es mi evangelio por el cual estoy sufriendo hasta el punto de ser encadenado, dice él, como un criminal. Imagínate, Pablo dice, estoy encadenado como un criminal. Pero oiga lo que sigue. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Y a eso yo digo amén. Este evangelio, como le dijo a Timoteo en el capítulo 1, que había sido designado mi evangelio o las buenas nuevas que me dijo Jesús mismo de que Él era el que había venido a liberar a la humanidad, me ha causado sufrimiento. Pablo dice que este evangelio que se me encomendó me ha causado sufrimiento. ¿Qué cosa no? Y no te equivoques, Pablo solo está en la cárcel, encadenado como un criminal debido a que está proclamando el evangelio. Su único crimen es que es predicador del evangelio. Quiero dejar una cosa muy claro. Aunque está encadenado, la palabra de Dios no lo está. El mensaje de Jesús no está limitado por cadenas, no está limitado por barrotes o amenazas o oposición. Ninguna circunstancia, ningún gobernante, ninguna celda de prisión ha podido detener el avance del evangelio. ¿Lo crees tú? Y eso era cierto cuando Pablo escribió estas palabras. Todavía es cierto hoy en día, sin importar la presión cultural, el clima político o las dificultades personales que enfrentamos. La palabra de Dios no se puede cancelar, contener o controlar. Entonces, la verdadera pregunta es, si la palabra de Dios no está encadenada, ¿por qué muchas veces muchos de nosotros vivimos como está? Y a eso yo digo, wow, ¿por qué guardamos silencio cuando se nos ha dado algo tan poderoso? ¿Qué cosa no? ¿Por qué es que tratamos el evangelio como si fuera algo que debemos susurrar con cautela en lugar de declararse con valentía? Hablamos tan silenciosamente, con reserva, cuando debe declararse con valentía. ¿Qué pasaría, se nos pregunta, si viviéramos como si realmente creyéramos este versículo? ¿Qué pasaría si confiáramos en que si de veras creyéramos que la palabra de Dios todavía rompe cadenas, todavía resucita a los muertos, todavía salva almas y todavía libera a personas de demonios? ¿Qué pasaría si de veras creyéramos todo eso? Dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor
a los escogidos para que también ellos alcancen la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por lo tanto, todo lo soporto. Ahora Pablo vinculará, porque es importante recordar, nos recuerda tanto a Timoteo como a nosotros lo que está en riesgo o en juego o en línea, que la obra a la que Dios nos ha llamado. Primero, cuando Pablo dice que lo soporta todo, necesitamos entender que no es poco. Mira, te llamo la atención a 2 Timoteo capítulo 11. En 2 Timoteo capítulo 11, empezando con el verso 23, Pablo hace mención de una larga lista de cosas por la cual él ha pasado. 2 Timoteo capítulo 11, verso 23. Mira, 2 Timoteo capítulo 11, verso 23. Te lo menciono, te lo repito, porque es una larga lista de cosas por las cuales Timoteo o Pablo pasó. Verso 23 dice: he trabajado mucho más duro, he estado en prisión con más frecuencia, he sido azotado más severamente. Y lo dice, he estado expuesto a la muerte una y otra vez. Dice, verso 24, 5 veces recibí de los judíos 40 litigazos menos uno. Verso 25, 3 veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces me encontré naufragado, 3 veces, dice, pasé una noche y un día en alta mar. Verso 26, he estado constantemente en movimiento, he estado en peligro por los ríos, en peligro de bandidos, en peligro por mis compañeros judíos, en peligro por los gentiles. ¿Qué cosa? Los judíos lo amenazaban, los gentiles también. En peligro en la ciudad, en peligro en el campo, en peligro en el mar, en peligro de falsos creyentes. Verso 27, he trabajado y me he afanado y muchas veces he pasado sin dormir. He conocido el hambre y la sed y a menudo he estado sin comer. He tenido frío y he estado desnudo. Verso 28, y además de todo lo demás, enfrento diariamente, mire, la presión de mi preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios capítulo 11, 23 al 28. ¿Qué cosa no? Entonces, cuando Pablo dice que lo soporta todo, lo dice en serio. Lo sé. Escuchar esto puede parecer que está en otra categoría diferente. La historia de Pablo se siente lejos de la tuya. Y eso no es el punto. La pregunta para nosotros hoy es: ¿qué estamos dispuestos a soportar tú y yo a hoy en día? Más personal, más cerca a ti, ¿qué estás dispuesto a atravesar tú por causa del Evangelio? Hermano, tú que escuchas, hermana, tú que escuchas, en este momento se vuelve demasiado y simplemente a seleccionar lo que sí estás dispuesto a sufrir o no. Pablo no se rindió y quedamos retados en tiempos de gran reto. No te rindas, porque hoy en día se necesita el Evangelio. La gente necesita escuchar que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Pablo dice, lo soportaré todo por los elegidos, es decir, aquellos que responderían al mensaje de salvación o a Cristo Jesús. Ahora, para que alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sabías tú y creyes tú que no hay otro Salvador? Solamente Cristo salva. ¿Lo crees? Ojalá que sí, porque no hay otro Salvador. ¿Recuerdas cómo comenzó en 1 Timoteo? Pablo escribe esta carta, le dice, te encargo, se te ha encomendado que prediques tú, joven pastor, prediques solo a Cristo. Pablo necesitaba que Timoteo y corrigiera la falsedad que había entrado a esta iglesia, que en un tiempo prosperaba, pero por causa de la falsa enseñanza que había entrado, esta iglesia estaba batallando. Cualquiera cosa, pues, que no esté centrada en el verdadero evangelio, cualquiera cosa
que no esté arraigada en Jesús, en la enseñanza de los apóstoles, tiene que desaparecer. ¿Por qué Pablo dedicaría una carta entera a esta tarea? ¿Por qué dejaría a su joven espiritual en un lugar tan difícil? ¿Por qué le pediría a un pastor joven que soportara todo? La razón, Pablo creía con mucha convicción lo que cada uno de nosotros debe creer. La salvación, Hechos 4:12, la salvación, Hechos 4:12, no se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Lo crees tú? Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en línea. La salvación en Cristo Jesús. Pablo lo soporta todo para que otros vengan también a la salvación. Entonces, ¿qué crees tú? Cuando recordamos lo que está en juego, la resistencia no es solo posible, se hace necesario. No hay otra manera bajo el cielo. Solo Cristo salva. Ni aún por ser una mejor persona o buena persona. No se trata de buscar otros dioses creyendo que todos conducen al mismo lugar. No, Señor. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Cristo es el único Salvador. Solo Cristo salva. Las Escrituras declaran una y otra vez, la salvación se encuentra solo en Cristo Jesús. Ahora, este es el mensaje por el que Pablo dio su vida. Lo había cambiado radicalmente este mensaje y estaba dispuesto a soportarlo todo por tal de que otros escucharan este mensaje de salvación. El mismo tipo de compromiso se requiere ahora de Timoteo. ¿Y sabes qué? Se requiere de nosotros los que decimos que somos creyentes. Seguir a Jesús en tu vida puede ser que no te lleve a la prisión o que recibas golpes como le sucedió a Pablo, pero aún así debería costarte algo. Tu comodidad quizás, tus preferencias, a lo mejor tu orgullo, pero si tu fe no ha interrumpido tu vida, a lo mejor no has entregado tu vida a Cristo Jesús. A lo mejor solo estás admirando a Jesús desde la distancia, porque cuando Cristo entra a tu vida, Él no solamente quiere que le confieses como Salvador, pero requiere que le confieses como Señor. Y cuando Él es Señor, Él requiere tomar control de tu vida. Él quiere que tú le rindas control de tu vida. Aquí está la esperanza. Cuando el Evangelio te cuesta algo, también forma algo en tu vida. Cristo se encuentra contigo en el sacrificio y la gloria crece en tu entrega y vale la pena cada vez. Ahora, Pablo conocía esa verdad de primera mano. Llevaba las cicatrices para demostrarlo. Ahora, desde una celda de prisión, con su vida casi agotada, quiere que Timoteo sienta la misma determinación y le pide recordar a quién seguimos. Seguimos a Cristo y le pide recordar qué es lo que está o lo que debe guardar, lo que está en línea. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Entonces busca algo similar. Palabras que Timoteo había escuchado cientos de veces, líneas de un himno de la iglesia primitiva que había llevado a los creyentes cansados a través de las temporadas de dolor y persecución. Eso es lo que se ve. Cuando tu alma está cansada y el camino es largo, a veces son las palabras de una fe hablada de vez tras vez o cantada, las que te recuerdan por qué sigues adelante. Y aquí es donde entra el versículo 11 en adelante. Vea lo que dice. Este mensaje es digno de crédito, una palabra digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos o perseveramos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, en otras palabras, lo repudiamos o lo rechazamos o somos incrédulos, también Él los negará. Y si somos infieles, por supuesto, Él sigue siendo fiel, porque uno de sus atributos es que Él es fiel.
entonces ya que no puede negarse a sí mismo, es imposible mantenerse fiel a lo que uno no cree. Hay una razón por lo que esta sección se ve diferente en sus Biblias. Es porque lo más probable es que era una canción o un himno, por así decirlo, que la iglesia primitiva usaba en su adoración al Dios al que servíamos. Y la primera promesa habla a los que están en Cristo y perseveraban, y la segunda promesa es a los que eran infieles o eran incrédulos, ¿verdad? Entonces, veamos la primera. Dice, si morimos, viviremos. Qué promesa tan gloriosa. Si hemos sido unidos o hemos unido nuestras vidas con Cristo, se nos ha dado vida. Que la muerte ya no es nuestro enemigo. ¿Y cómo sucede eso? Hay dos porciones. Vemos en Romanos 6, 3 y en Efesios capítulo 2. Dice la Escritura que cuando uno está en Cristo, pasamos de muerte a vida. Tenemos Romanos capítulo 6 y tenemos Efesios capítulo 2. Es importante que usted dé lectura a esas dos porciones, Romanos capítulo 6, verso 3 y Efesios capítulo 2, todo el capítulo. Entonces, cuando uno entiende que antes de Cristo estás muerto en tu pecado y en tus transgresiones, vienes a Cristo, espiritualmente pasas de muerte a vida. Entonces ahora espiritualmente has nacido de nuevo, entras a esta nueva vida, has sido convertido a esta fe, eres sumergido, vestido en Cristo Jesús, renovado en su justicia, pasas de muerte a vida, eres una nueva criatura en Cristo, según 2 Corintios 5:17, nueva criatura, lo viejo pasa, aquí eres hechas nueva criatura, bendito sea el Señor, ahora estás en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, porque estamos unidos en Él, en una muerte como la suya. Ciertamente también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Entonces, esta es la segunda mitad de 2 Timoteo. Ahora, hemos estado unidos a Cristo. Su historia se ha convertido en nuestra historia. Su muerte se ha convertido en nuestra muerte. Su vida se ha convertido en nuestra vida. Debido a que morimos con Él, ahora vivimos con Él. Tenemos acceso a una vida marcada por la esperanza cuando el mundo se siente desesperado, por el propósito cuando el camino no está claro, por el poder que nos sentimos ahora débiles. Él nos da el poder para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y eso nos ha concedido acceso a vivir una vida nueva en Cristo. Por eso dice que todo lo puedo en Cristo que ahora me fortalece. Nuestra muerte única es pasada a un sentido nuevo, pero profundamente presente. Y ahora tenemos que entender que tenemos que perseverar. Ahora, una cosa que tenemos que entender, tu vida en Cristo significa que serás llamado a perseverar. Entonces ahí es donde entra el Espíritu Santo a vivir en ti para darte el poder para que vivas como Cristo. Dice la Escritura en Filipenses 2:13 que Él nos da el poder para querer y para el querer y hacer para su perfecta voluntad. Tal vez a solas no vas a poder, pero con Cristo todo lo puedes. Ahora, hay gente que dice que es creyente y no viven lo que dicen que creen, porque son gente que niegan lo que dicen que creen. El camino de seguir a Jesús estará marcado por dolor y sufrimiento y pérdida y traición y abandono y rendirse y sacrificio, solo que hay que perdurar. Habrá algunas temporadas, y es posible que estás allí ahora mismo, donde tienes que dejar ciertas cosas, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. El costo ha sido demasiado. Lo que Dios está pidiendo se siente insoportable, pero ahora tu mirada está en Cristo. Y es cada uno de esos momentos, en esas temporadas, que recordamos que si resistimos, acuérdate que vamos a vivir esa vida en Cristo, reinaremos con Él. Cuando todo
en ti quiere renunciar, entonces no lo haces porque las palabras que se han convertido en bálsamo para tu alma cansada te recuerdan que la corona está llegando. Ahora, por supuesto, hay personas que dicen que son creyentes, pero sus vidas enseñan lo contrario. Por eso dice la Escritura que si lo negamos. Ahora, hay personas que lo han negado. Entonces, esas personas que lo niegan simplemente son las personas que no son creyentes. Por eso, cuando hay semillas que caen en tierra donde no hay fruto. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza de las 4 tierras? Hay semillas que no van a brotar. Cuando no somos creyentes, cuando la gente no es creyente, por supuesto, no van a permanecer. No importa que digan que son bautistas, pentecostés, metodistas, sea lo que sean. Si no permanecen son porque no son creyentes. Pase lo que pase, sean religiosos o no, no van a perdurar. Ahora, y Dios, no es que Dios sea duro de corazón o no sea amor, simplemente la gente que no cree no puede permanecer fiel porque no pueden permanecer fiel a lo que no creen. Entonces tú eres el único que vas a decidir. Si Cristo es tu Salvador, Él te va a ayudar para que permanezcas fiel. Y cuando le llamas Salvador, tienes que confesarlo también como tu Señor. Recuerda que estamos aquí para servirte. El único que te puede ayudar es Cristo y por eso que el Espíritu Santo quiere que tú te sometas y lo confieses como Señor. La Iglesia Cristiana Quad City está aquí para ayudarte. Si tienes algunas preguntas, por favor, a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al 928-800 a 0171. Yo soy el pastor Ricardo Vera. Llámanos con cualquier pregunta que tengas. Estamos en Prescott Valley, Arizona, y aquí estamos para servirte. Nos encantaría platicar contigo o que nos visites algún día. Y una vez más pedimos que el Señor te bendiga, te bendiga a ti, bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén.